Oremos al Señor. Amantísimo y buen Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu amor, tu bendición, por esta palabra. Te ruego que tú pongas gracia, pongas sabiduría, pongas entendimiento, bendito Dios, para poderla exhortar conforme a tu voluntad, bendito Dios, en la cual esta palabra nos habla a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor amado Dios. Te ruego que pongas quietud, bendito Dios, en cada uno de los niños, bendito Padre, y pongas en nosotros, Señor, un corazón de discípulo para poder aprender de tu palabra, bendito Dios. Rogamos tu bendición en tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento. En semanas anteriores hemos visto cómo Dios ha tratado con dos personas distintas y diferentes, ya sea por su cultura, nación, estatus social y también por la formación educacional que cada uno de ellos tuvieron. Uno era un pescador de hombre y el otro era un soldado romano, y no cualquier soldado romano, sino que era un centurión que tenía gente a cargo. Entonces sus estudios también deben haber sido muy superiores, con estrategias de combate, con estrategias para poder vencer a los enemigos, pero con un mismo fin: querer ambos agradar a Dios. Tanto Cornelio, por su parte, y Pedro también agradando a Dios. Esto nos lleva claramente al cumplir nuestro llamado al servicio de Dios. No debemos confundirnos con dudas y escrúpulos que surjan de prejuicios, comentarios o de ideas anteriores que cada uno de nosotros podemos tener, ¿ya? En estos pasajes suceden cosas extraordinarias. Recordemos una vez más que los judíos creían que los demás pueblos estaban fuera de la misericordia de Dios. ¿Se recuerdan? Ellos no querían, ellos pensaban que eran los únicos, los escogidos, los agraciados de Dios, y que todas las demás naciones eran paganas y merecían el infierno. Un judío verdaderamente estricto no tenía contacto con un gentil, ni aún con un judío que no cumpliera la ley tradicional. Eran tan tradicionalistas, eran tan herméticos ellos, que si uno de ellos tocaba algo o estaba con alguien que no correspondía, también a él le hacían como la cruz. Con este no me junto, con esto especialmente jamás tendría como huésped, o serían huésped de un hombre que no cumpliera la ley. ¿Se acuerdan que terminamos la semana pasada diciendo que Pedro los invitó a aquellos dos hombres, siervos más el soldado romano, que pernoctaran, que se quedaran en el hogar que ni siquiera era de él, sino que era de Simón, un curtidor? Recordando eso, fijemos en lo que hizo Pedro. Cuando los emisarios de Cornelio estaban a la puerta y conociendo las normas de los judíos, no pasaron a la puerta hasta que Pedro los invitó a entrar, a comer y que se quedaran. Y si hay algo que debemos rescatar, fue algo que le dijo el Señor. Antes, cuando Pedro estaba, ¿se recuerdan lo que estaba Pedro cuestionándose cuando no sabía bien de la visión lo que significaba? Vino el Espíritu de Dios y le dijo: hay 3 hombres preguntando por ti. Anda, baja, y no tengas reparo de ir con ellos, porque soy yo quien te lo he mandado. Y me encanta esto, porque es la actitud que cada uno de nosotros debiéramos tener siempre cuando Dios nos dice algo. Es solamente obedecer, que nos cuesta. Siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma, no a la manera como Dios quiere que se hagan las cosas. Y cuando no hacemos las cosas como Dios quiere, sufrimos, nos tropezamos, chocamos con la misma piedra, nos pegamos los mismos costalazos por no querer obedecer a lo que Dios nos manda hacer. Por mínimo que sea que Dios nos esté ordenando, nosotros debemos obedecerle. Es lo que hizo Pedro, y por eso comenzamos el versículo 24 diciendo: al otro día. Es decir, ellos ya se pusieron en camino, empezaron a dirigirse, y al otro día de haber comenzado, ellos entraron en Cesarea. Recuerde que estaba a 50 kilómetros, ¿se recuerda? Y dice que mientras estaban en Cesarea, dice que y Cornelio los estaba esperando, y esto es maravilloso, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Es una escena memorable,
pero lo que resulta especialmente impresionante es el gran deseo que tenía Cornelio de obtener la salvación. Esperaba la venida de Pedro, el deseo de querer hacer la voluntad de Dios sin saber cómo hacerlo. Podríamos decir que de una forma alusiva esperaba en la persona de Cornelio el mensaje y la dávida de salvación. Si hay algo que quería Cornelio y estaba expectante, él estaba, y me imagino a ese hombre cuando estaba esperando al hijo pródigo y estaba mirando, allá vendrá, no vendrá, no lo conocía, no conocía a Pedro. Lo manda a buscar y por eso le dio esas características, ese que se llama Simón, le dicen Pedro, pero no lo conocía. Entonces él estaba expectante que vinieran sus dos siervos, el soldado, y quien le acompañaba era Pedro, más 6, dice más adelante la escritura, de los que habían salido desde Jope para Cesarea. Juntamente con Cornelio esperaba un gran número de personas, de los cuales había paganos y quizás algunos también temerosos de Dios, buscadores que tenían la índole de Cornelio, que querían agradar a Dios. En esto se ve otra cualidad buena de Cornelio. Amó a sus parientes y amigos y quería compartir con ellos esta gran bendición de Dios. Aquí está la base y la esencia de la verdadera obra personal. Cornelio era hombre de influencia, era un buen hombre, justo y dadivoso. Tales hombres tienen buena influencia que no solo buscan su salvación, sino también la de los demás. Y eso nos hace reflexionar a nosotros conociendo la verdad, conociendo la salvación. ¿Estamos entregando este mensaje de salvación a quienes nos rodean? ¿A nuestros familiares? ¿A nuestros amigos? Este Cornelio, sin tener conocimiento de la salvación, él invita a sus parientes, invita a sus amigos y yo me imagino, esto no está en la escritura, esto me lo estoy imaginando, y quiero que usted también se imagine a Cornelio, después que manda a los soldados a buscar a Pedro, él está 4 días diciéndole, va a venir un hombre de Dios, va a venir alguien que nos va a hablar realmente del evangelio. Yo los invito, vengan, voy a hacer un banquete. No dice que voy a hacer. A veces nosotros por los asados corremos, pero aquí no dice que va a hacer un banquete. Sino que al contrario, la conversión va a venir un hombre de Dios. Y tiene que haberles contado la aparición. ¿Sabes qué? A los familiares se me apareció un ángel y me mandó a buscar un hombre. Y tiene que haberle explicado a ellos todo lo que sucedió con él. Y lo importante que era para él que Pedro llegara. Por eso estaba expectante, estaba ahí esperándolo afuera. El verso 25 dice, y a la llegada de Pedro, todavía no traspasaba la puerta, sino que a la llegada de Pedro a Cesarea, Cornelio salió a su encuentro. Y arrojándose a sus pies, y esto es importante, y arrojándose a sus pies, que en griego arrojarse es pipto, que es algo que ocurre en ciertos tiempos. No es siempre, pero figurativamente es caer derrumbado. Lo adoró. Lo que sucedió, viene Pedro ahí y Cornelio sale a buscarlo y él llega aquí y inmediatamente se postra ante Pedro. Esa es la figura que hace Cornelio. Y cuando dice la escritura lo adoró, en griego es proskuneo, que significa besar como el perro lame la mano del amo. Literalmente postrarse en homenaje, hacer reverencia. Quizá a usted no le importe nada de lo que dice el griego esto, pero cuál importante es la actitud que tiene Cornelio. No nos olvidemos, él es un centurión romano. Ellos adoraban a César, pero cuando hace esa postura ante Pedro, se olvidó de César, se olvidó que era romano y él estaba adorando a alguien que para él era divino. El centurión al saludar a Pedro lo hace en la forma más sumisa de aquel tiempo, con la llamada proskinesis.
La expresión es un poco fuerte y tratándose de un romano con esa postura se expresa la adoración de la divinidad. Cornelio ve en Pedro algo sobrenatural. No nos olvidemos, un ángel le dijo, anda a buscar a Pedro. Entonces, para él no era cualquier persona. No era cualquier personaje, no era un comandante, no era un soldado, no era un siervo, no era un esclavo, sino que al contrario, para Cornelio la figura de Pedro era algo divina y al postrarse en esa forma, al saludarlo de esa forma, le está diciendo, reconozco tu divinidad. Seguramente en la mente de Cornelio Pedro tenía que ser un hombre muy importante porque un ángel de Dios le dijo que lo trajera. Para los griegos y romanos era un homenaje reservado solo para los dioses. Para ninguna otra persona más el postrarse de esa forma. Un romano no se postraba si no fuera solamente al César. Y el que se haya postrado a Pedro está diciendo que César no es tan importante más que el Dios de los judíos, en el cual él ya había oído, creía. No nos olvidemos que él oraba, daba limosna, ayudaba a los judíos, y en esa oración es cuando se le presenta este ángel. Pero el verso 26 dice, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Primero, ante Pedro se arrodilla un oficial romano y se echa a sus pies. Pedro no lo puede soportar. Pedro no sabía el pensamiento de Cornelio, pero lo que Cornelio hizo no era correcto y lo rechaza resueltamente Pedro. Si hay algo que me encanta de Pedro en esta parte, en esto, es que Pedro no buscó la adoración. Inmediatamente le dice, levántate, yo soy hombre igual que tú y no merezco adoración. El único que merece toda la adoración es Dios, no yo. Muchos debiéramos tener la actitud de Pedro, porque muchos de nosotros cuando hacemos algo, siempre buscamos la adoración nuestra, que nos alaben, que nos honren, que nos digan, ¡ay, qué bueno lo que hiciste! Que debiéramos tener esta actitud de Pedro. Como iglesia siempre tenemos que llegar a tener esta acción de Pedro sin pretensiones e imitar su conducta. Hoy en día es lamentable, pero muchas iglesias o muchos nosotros, los pastores, a veces buscamos la vanagloria nuestra y no la de Cristo. Buscamos que nos alaben a nosotros y no que alaben al que está sobre nosotros. Por eso es tan importante esto lo que hace Pedro. Era una comunidad nueva, eran personas que nunca lo habían visto. Él perfectamente podría haberse creído el cuento y haber recibido aquella adoración. Pero él les dice, no, levántate. Yo soy hombre igual que tú. Amén. Verso 27, y hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido. No olvidar que los muchos que se habían reunido eran los parientes y amigos más íntimos de Cornelio, cuya presencia indica la prominencia e influencia de Cornelio. Y esto es como contradictorio. Llega a un lugar que lo ve lleno de gente, donde hay paganos, extranjeros, donde hay a lo mejor algunos temerosos que iban también con Cornelio, pero a lo mejor eran los menos, pero los demás eran todos adoradores. Y llega y les dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominables. Imagínense cómo se presenta a esa multitud que está ahí y le está diciendo, ustedes saben cuál abominable, cuál ilícito es para un varón judío como yo juntarme o acercarme a ustedes extranjeros. Eso es lo que está diciendo con todo su amor y cariño Pedro hacia aquellos hombres que estaban ahí, ante ese Cornelio que lo estaba esperando. Algunos de nosotros no nos presentaríamos de esa forma, al contrario, cuando llegamos a un hogar, qué rico, hola, ¿cómo está? Qué bueno que me haya invitado.
Pero Pedro no. Pedro va y le dice al tiro, ¿ustedes saben lo abominable que es? Lo ilícito que es. Que yo al juntarme con ustedes estoy ganando maldición. Es mejor que yo no me juntara con ustedes. Eso es lo que Pedro le está diciendo. Imagínense la forma de presentación de Pedro. Una escena inusitada, extraña, asombrosa. También para los reunidos podía ser inusitado que un judío y hasta insultante para ellos que Pedro llegara y les dijera eso. Para ello era inusitado que un judío se le acercara, ya que la ley de Moisés edificó una pared intermedia de separación entre judíos y gentiles. Lamentablemente la ley les decía eso. Era necesario que los judíos fueran un pueblo apartado de los gentiles para que no participasen de sus prácticas corruptas, sin lugar a dudas. Pero el motivo es porque el pueblo judío tenía que ser de bendición para las otras naciones. Y a través de la nación de Israel, Dios iba a enviar al Cristo el Salvador de todo el mundo. Amén. Lamentablemente los judíos se habían exaltado y ellos pensaban que ellos eran los favoritos. Como a veces uno piensa que es el favorito de Dios. ¿Cuántas veces no hemos creído los favoritos de Dios? Porque hacemos cosas, nos resultan, y vamos como que nosotros somos los favoritos del Señor. Y no hay nadie como nosotros. No, bájate. Hay muchos mejores que nosotros. Hay muchos mejores que nosotros. Y aunque todo lo hiciéramos, siervos inútiles somos. Sigue el versículo 18 diciéndole, después que les dijo eso, después que le dijeron, después que les dice que eran abominables, pero a mí, dice, me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y él ahí se le cae, se le viene todo eso que había visto, esa visión que habíamos visto la semana pasada, ¿se recuerdan? Ese gran lienzo que cayó desde arriba, desde el cielo hacia abajo, donde el Señor le decía, mata y come, y él no quería comer, y que después el ángel o el Señor le dice, no llames inmundo lo que yo he santificado. He aquí donde inmediatamente Pedro se da cuenta y les dice, aunque es abominable, según los judíos, Dios me dijo que yo no podía llamar inmundo lo que él había santificado. A esos mismos que le dijo que era abominable, le está diciendo que Dios ya los había purificado. Cristo quitó la pared intermedia de separación y reconcilió a los judíos y gentiles en un solo cuerpo. Pedro dice, a mí me ha mostrado Dios, esto es un buen ejemplo de la inferencia necesaria, porque Pedro tuvo que relacionar la visión con el mandamiento del Señor de ir con los gentiles. Dios ha revelado su voluntad, pero requiere que los hombres usen su inteligencia para entenderla. Dios nunca nos va a mostrar algo en la cual nosotros también tengamos que aplicar aquello que el Señor nos muestre. Es ahí donde nosotros debemos aplicar, y Pedro aplicó, por esto es. Y a veces tenemos que aplicar esa inteligencia, a veces, ¿por qué nos va mal? Porque soy desobediente con el Señor. Porque no quiero hacerle caso, no soy persistente, no soy perseverante. Me canso a la primera, dejo todo de lado. Queremos que Dios sea este Dios como el microondas. ¿Usted sabe que en el microondas usted calienta la comida para 6 personas en 5 minutos? Pone de a dos platos y va calentando, y en 5 minutos tiene que calentar la comida para 6 personas inmediatamente. Y a veces queremos que Dios sea de la misma forma, que nos responda ahora ya. Y si no nos responde, no, es que Dios no me escucha, ya no sigo. Qué triste nuestra vida a veces. Y nosotros la complicamos más todavía al ser porfiados, al no ser perseverantes. Amén. Verso 29. Por lo cual,
al ser llamado, vine sin réplica. Y esto es importante porque Pedro lo pronuncia. Recuerden cuando el Señor le dijo, levántate, Pedro mata y come. Pedro sí replicó. ¿Qué le dijo? Señor, yo nunca he comido algo inmundo. Y le dice no al Señor, y el Señor tuvo que hablarle 3 veces para que él pudiera entender. Pero cuando el Señor le dijo que fuera con los hombres que él había enviado, él fue sin réplica y sin demora, inmediatamente. Eso no lo replicó, esa orden no la replicó. Y a veces, por eso digo, a veces se parece a nosotros, porque hacemos las cosas que nos gustan, las hacemos inmediatamente. Cuando se nos da una orden y eso nos gusta, vamos, al tiro lo hacemos. Pero cuando se nos da una orden que no nos gusta, replicamos. ¿Y qué se ha creído este? Y no habrá otro más. ¿Por qué siempre a mí? Pues a veces somos así. ¿No habrá otro? Siempre yo, siempre yo. Y más encima que, sí, siempre, siempre, si no, siempre te manda a ti el pastor. Te tiene que hacerlo el pastor. Qué hermoso es cuando nosotros hacemos y obedecemos sin replicar. Solo obedecer. Sí, Señor. No solo en lo que me gusta, sino en lo que no me gusta, también debemos obedecer al Señor. Y como decimos, en la obediencia está la ganancia. Así que preguntó, ¿por qué causa? Y esto es importante, porque hasta ahí Pedro no sabía a qué había ido Cesarea. Por eso le digo que es importante obedecer, porque Pedro no sabía a qué había ido. Lo mandaron a buscar, él fue. Y lo que pregunta Pedro aquí en el verso 29 dice, así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Es decir, preguntándole a Cornelio, ¿para qué me hiciste venir? Wow. Y nosotros siempre para obedecer pedimos explicaciones. ¿Pero por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? ¿Pero para qué? Y no hacemos, y nos cuesta obedecer así como obedeció Pedro. Pedro fue sin cuestionar. Y llega allá donde Cornelio le dice, ¿para qué me hiciste venir? ¿Para qué me hiciste caminar casi 50 kilómetros? ¿Qué quieres de mí? No se olvide que había una multitud. Del verso 30 al 34, Cornelio le explica lo que sucedió a Pedro y el hecho que le había hecho venir. ¿Se acuerda? Se tiene la impresión de que empieza a relatarle todo, que él sube, que él estaba en ayuno, que él subió a la hora novena y empieza a orar al Señor y se le aparece una visión, él nombra un hombre resplandeciente, un ángel para la tradición judía, en el cual ese ángel le habló y le dijo que sus oraciones Dios la había escuchado y sus limosnas habían llegado a la memoria del Señor. No que por sus limosnas Dios lo había escuchado. ¿Ya? Si es que alguien piensa que por limosna, por dar algo, va a tener algo. No. Aquí el ángel es muy claro. Dice que sus oraciones habían llegado a la presencia del Señor. Como nuestras oraciones llegan a la presencia del Señor, nuestras obras, lo que nosotros hacemos, quedan en la memoria de Dios, pero no generan una actividad. Y le explica todo eso y le dice que él se le apareció y que le dice que tenía que mandarlo a buscar a él. Y yo obediente dije, yo mandé mis 2 soldados e inmediatamente los fui a buscar y empecé a llamar a toda esta multitud, a mis amigos más, les conté y aquí están ahora. Y agrega algo más, esperando que tú nos hables lo que el Señor quiere decirnos. ¡Wow! Pedro, sin todavía saber lo que tenía que ir a hacer, y más encima le llegan ahora, tú dinos lo que el Señor quiere que nosotros sepamos. Se tiene la impresión de que la venida del ángel sea una respuesta inmediata de Dios al ruego del que ora. Se dice, ha sido escuchada tu oración y de tus limosnas se ha hecho memoria en la presencia de Dios. Aunque Lucas no explica lo que rogaba el centurión,
sí busca la verdad y la salvación, por lo que sucede se da a entender que se ilumina su espíritu, que se le indicase el camino de la verdad y la salvación. Una alegre disposición se denota en las siguientes palabras. Aquí estamos, terminando el verso número 34, dice, aquí estamos ahora todos nosotros en presencia de Dios para escuchar todo lo que te haya sido ordenado por el Señor. Y Pedro está ahí, igual que muchos de nosotros cuando a veces nos pasan situaciones y tenemos que responder y no tenemos nada, el Señor no nos ha dicho nada. Y así estaba Pedro. Pero antes de ir a lo que Pedro responde, quiero ver lo importantísimo de lo que este centurión le revela a Pedro. Este centurión romano llama a Dios en griego Theos, que significa deidad, específicamente la divinidad suprema. Cuando él le dice estamos en presencia de Dios, le está diciendo, este centurión romano le está diciendo a Pedro, que estamos en presencia, es decir, del Dios supremo. No hay otro Dios como el Dios supremo, como el Dios que tú sirves, Pedro. Y ese Dios me dijo que te fuera a buscar, porque ese Dios me va a decir a través de ti lo que yo debo hacer. Y esto me encanta porque para los romanos el César era su divinidad máxima. Y este romano está reconociendo como divinidad superior a la del César a este Dios de los cristianos. Si a usted no le da gozo, eso, alegría, a mí me encanta. Me fascina cómo alguien, como un pagano, como si lo vemos en ese tiempo, como alguien que no tenía a Cristo aún en su corazón, pero él quería agradar a Dios, reconoce a este Dios de los cristianos como el superior, como el supremo, como el máximo, como no hay otro Dios como él. Y este centurión romano, eso es lo que le está diciendo a Pedro. Pedro, que a lo mejor venía con cuestionamiento, y ¿para qué me hicieron venir? Es que Dios, el Dios soberano, el Dios que tú sirves, Pedro, me dijo que te fuera a buscar. Entonces Pedro, abriendo la boca, que es una forma solemne de empezar a enseñar, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Lo primero que él empieza a decir, él empieza a abrir su boca sin saber lo que Dios quería y él empieza a decirle, Dios no hace acepción de personas. Pedro quedó completamente convencido que un ángel había hablado con Cornelio y que le había mostrado en la visión de Dios, ya no hace acepción de personas, es decir, ahora los gentiles también pueden obedecer el evangelio y ser salvos. Ya no hay distinción, ya no hay raza, ya no hay nada que se oponga a que este Cornelio y esos paganos, esos gentiles que estaban en esa habitación, en esa casa, pudieran recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Y lo más hermoso, que no serían cristianos secundarios, sino conciudadanos de los santos. Hacer acepción de personas significa no recibir o tratar a otros según lo que en la realidad son, sino conforme a sus circunstancias externas, como su género, estado, raza, color, nacionalidad, nivel económico, etc. Cuando yo trato a una persona por sus condiciones, ya sea culturales, ya sea económicas, ya sea por su color de piel, ya sea porque estamos quedando pelados y lo trato mal, estoy haciendo acepción de personas. Porque habla mal, porque habla más lento, porque habla más rápido. Hacemos un sinfín nosotros de acepción de personas porque no son como nosotros. Y aquí Pedro se está dando cuenta, ninguno de ellos era judío, ninguno de ellos era similar a él. Y les dice, Dios no hace acepción de personas. Una lección dura para los judíos. Muchos judíos nunca aceptaron esta verdad. Aún muchos judíos que eran miembros de la iglesia no la aceptaron. Era una verdad muy humillante para ellos
No olvidemos que ellos se creían los top de los top. Ellos miraban como cuando usted, no sé si usted ha ido alguna vez en Santiago, hay lugares donde hay gente privilegiada de dinero, si lo llamáramos de esa forma, que tienen muchos más recursos y cuando va uno así como anda siempre vestido, lo que y llaman al tiro a Paz Ciudadana diciendo anda un delincuente, anda un roto por acá. Y si uno anda buscando una dirección y mira mucho una casa, también le dicen, no, anda en malos pasos, dicen. Y a lo mejor uno humildemente va a buscar trabajo. Muchas nanas, muchas de nuestras chilenas que viven en poblaciones periféricas en Santiago, trabajan para ellos allá arriba. Pero muchas son muy menospreciadas, miradas en menos. Son como, eres la nana nomás. Es triste, pero es una realidad. Pero sabe lo mejor de todo, que en Cristo eso cambia. Para Dios, usted no es solo una nana, no es solo un patipelado, no es solo un roto. Para Dios no hay acepción de personas. La sangre que Él derramó por usted es la misma que derramó por aquel. Y Dios nos ve igual. Es la misma sangre. Y eso es lo glorioso del Señor. Y eso es lo que Pedro estaba comprendiendo y le estaba diciendo. Aunque los judíos hagamos distinción de personas, Cristo no la hace. ¿Cómo era posible que después de tantos siglos, y por eso los judíos no podían comprender, después de tantos siglos ser el pueblo escogido, Dios ahora dejara de hacer excepción de personas? Desde ahora los judíos no serían su pueblo escogido, sino Dios estaría aceptando a los gentiles sin que primero llegaran a ser judíos, porque ellos para poder aceptar a un gentil tenían que hacerlo prosélito, tenían que circuncidarlo, pero ahora ya no estaba la circuncisión, sino que al contrario, ellos inmediatamente al doblegar su corazón y aceptar a Cristo en su vida, ellos inmediatamente eran herederos del reino de los cielos, nación santa, pueblo adquirido por Dios, coherederos del reino de los cielos, inmediatamente sin circuncisión, solo porque Dios tiene misericordia y abre las puertas del cielo para aquellos que quieran llegar. Ya las palabras introductorias de Pedro tienen un profundo significado. No tiene Dios acepción de persona. Esta frase hace alusión a 1 Samuel 16:7, en que el Señor dice a Samuel: no mires a su buena presencia, ni a su grande estatura, porque no es ese el que he escogido. Y yo no juzgo por lo que aparece a la vista del hombre, pues el hombre mira las apariencias, pero el Señor ve el corazón. Lo que había impactado, lo que Dios estaba haciendo, lo que Cristo estaba haciendo, estaba viendo el corazón de ese romano, de ese centurión que se postraba y adoraba y buscaba el rostro de Dios sin conocer a ese Dios todavía. Veía el corazón de Cornelio y a través de ese corazón Dios estaba obrando. Un sentido superior se inserta ahora en estas palabras que se interpretan en el ámbito de la historia de la salvación. Cuando Dios ofrece la salvación, no se fija en lo que se fijan los hombres. En lo que usted y yo nos fijamos, Dios no se fija en eso. Para Dios carecen de valor las diferencias de posición social, de sexo, de raza y nación. Ni siquiera lo tiene, y esto consiste en el reconocimiento innovador de Pedro, la diferencia de confesión religiosa. De cualquier raza, el que le teme y practica la justicia le es agradable. Entendemos bien estas palabras que suenan con un acento audaz en grado inaudito. No se dicen en favor de una indiferencia religiosa ni en el sentido de una apatía religiosa. Cuando Pedro pronuncia estas palabras, piensa en el camino salvador de la iglesia, en cuyo nombre habla. Acerca de este camino de la salvación, Pedro quiere decir que está abierto para todos, sin distinción para todos, los que profundamente respeto ante el
misterio de Dios y buscando la equidad y la justicia esperan con ansia llegar a este camino. Cualquier persona que quiera llegar a este camino está abierto, está a disposición. Eso es lo que Pedro está diciéndole. Ya no hay excepción. Fuiste malo, fuiste pecador, fuiste esto, hiciste esto otro. Si quieres llegar al camino, si quieres agradar a Dios, la puerta está abierta. Dios está dispuesto para bendecirte. No te condena. Qué maravilloso que el Señor no nos condena por nuestro pecado. No nos condena por lo que hicimos o lo que no hicimos. Solo Él se dispone a recibirnos por su amor, por su misericordia. No por lo que nosotros vamos a hacer o podemos llegar a hacer o lo que hemos hecho, sino que simplemente porque Él nos ama. En estas palabras de Pedro se puede leer la carta de los Romanos y la epístola de las Gálatas. No me avergüenzo del evangelio, ya que es poder de Dios para salvar a todo el que cree, tanto al judío primeramente como también al griego. Y en la misma epístola, pero ahora independientemente de la ley, ha quedado bien manifiesta la justicia de Dios que por medio de la fe en Jesucristo llega a todos los que creen. Pues no hay diferencia, ya que todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Podemos entrar confiadamente al trono de la gloria. En Gálatas la palabra del Señor dice: todos vosotros en efecto sois hijos de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni hembra, pues todos sois uno, solo en Cristo Jesús. Amén. Este verso 34 que dice que no hay acepción de persona nos deja pero la puerta abierta para que usted y yo no miremos al que está afuera por sus faltas, por sus pecados, para que usted y yo lo miremos para llevarles el evangelio. Amén. Verso 35. Sino que en toda nación, no solamente en la nación de los judíos, se agrada del que le teme y hace justicia. Sin circuncidarse para llegar a ser judío, hacer justicia significa obedecer los mandamientos del Señor. Todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, los mandamientos del Señor, puede llegar a ser salvo. Amén. En cada nación hay corazones abiertos a Dios, listos para recibir el evangelio, pero alguien tiene que anunciarlo. Buscar a Dios no es suficiente. La gente debe tener un encuentro con Él. Por esto es importante que usted y yo, nosotros, podamos mostrar este camino. Solo no van a llegar, a no ser que tengan una visión, que se les aparezca un ángel. Y dice, de hecho, se les va a aparecer, si se les aparece un ángel, tampoco van a ser salvos. Tienen que acercarse a alguien que ya ha sido salvo. A uno de ustedes para que ustedes le hablan, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Acepta a Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados. Conviértete de la vida pecaminosa, mala que estás llevando, como dirían algunos. Y acepta a Jesucristo en tu corazón. Verso 36 dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Mire y compare. Pedro hace un cambio en la predicación cuando se enfrenta a los fariseos, pero ahora como está con gentiles, con personas que no conocen de la Escritura, él le dice de otra forma, les habla de Cristo. No nos olvidemos que Pedro y Esteban anunciaban y les decían a los fariseos y empezaron, y ustedes no se han dado cuenta que las Escrituras hablan de Él.
y les enunciaban desde el Antiguo Testamento todo lo que sucedió, todo lo que pasó, hasta cuando Cristo nació y ellos lo mataron. Pero ahora Pedro lo hace de una forma diferente con personas que no tienen conocimiento del Evangelio. Y eso también nos enseña a nosotros que no podemos estar hablándole de cosas que las personas no van a entender porque no tienen conocimiento de eso. Nosotros debemos enseñarles después que ellos se conviertan, después que se arrepientan, les enseñamos el Antiguo Testamento y todo lo que habla de Cristo el Antiguo Testamento y lo que es la ley, todas esas cosas. Pero no sacamos nada. Pedro aquí es muy claro en lo que les empieza a decir. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Para todos está abierto el camino de salvación hacia Dios. Y este camino de salvación es Cristo Jesús. El mensaje de Dios se transmite en primer lugar a los hijos de Israel. Se les anuncia la paz. Por medio de Jesucristo, la paz con Dios como la condición esencial para salvarse. Jesucristo y su obra de paz se extienden mucho más allá de las estrechas fronteras de Israel. ¿Sabe lo que está diciéndole? Y aquí es donde nosotros tenemos que estar claros. Ante Dios nosotros éramos enemigos. La ira de Dios, la justicia de Dios, se vino a revelar a través de Jesucristo y a través de Cristo, Él paga la ira, o Dios en Él descarga la ira que iba a ser hacia cada uno de nosotros. Eso es lo que le está diciendo Pedro. La ira era sobre nosotros. Estábamos destituidos, estábamos apartados, estábamos fuera de la tierra, estábamos fuera de lo que Dios quería hacer con cada uno. No íbamos a heredar la vida eterna. Íbamos a recibir la ira de Dios. Pero, el amor de Dios que envió a Jesucristo nos rescató. Amén. Jesucristo y su obra de paz se extiende mucho más allá de las estrechas fronteras de Israel. Este es Señor de todos. Este es el mensaje central de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En este segundo tratado que Lucas escribe en el libro de los Hechos, sigue proclamando el mismo pensamiento. Jesucristo es Señor de todos. Este fue el tema de Pedro en esta ocasión. Qué maravilloso que, y yo quiero que usted se imagine personas que no conocían a Cristo, que eran paganos, que tenían muchas deidades, que creían en muchos dioses. Hasta el César para ellos era un dios. La escritura que tenían, la cuña que tenían en la moneda y tenía la cara de César, ellos pensaban que eso era Dios. Y se postraban a todas esas imágenes. Y cuando Pedro le está diciendo, ¿sabes qué? Dios, el Señor, es Señor de todo. Es decir, de todos sus dioses, este Dios que yo sirvo, el que vengo a presentarle, este sí que es Señor. Este sí que es nuestro Dios. Este es el Señor todopoderoso. Eso le está diciendo Pedro a estos romanos, que el Señor es Señor de todo. Y esto a nosotros debiera alegrarnos, que tú no sirves a un Dios de balde, que tú no sirves a los dioses paganos. El horóscopo no puede hacer nada. De estas que sacan la suerte, que te dicen, mijito lindo, mira, las gitanas que andan ahí te piden la mano para embaucarte y te dicen, mira aquí. No hay nada que sea más poderoso que el Dios que tú y yo servimos. Amén. Y le estás diciendo, este es Señor de todos. Este es el mensaje central, como les dije, de los 4 evangelios y aún el de Lucas. En esta frase se patentiza el universal poder salvífico del soberano del universo, del todopoderoso, a quien se sometieron todas las cosas. Él es Señor
de todos, es decir, todos los hombres, incluso todos los señores de la tierra que muchas veces pretendieron el título de Kyrios, como si se interpretara la frase en el siguiente sentido: todo el Señor del universo. Estas palabras tuvieron que hacer escuchar con atención a Cornelio y a sus huéspedes romanos y gentiles, a quienes el señorío de su César tenía que parecerles como la síntesis del poder político e incluso religioso. Y Pedro le está presentando un Señor aún más poderoso. Amén. Amén. El Dios que usted sirve no es el Dios chiquitito que a veces nosotros pensamos. Es un Dios grande. Es un Dios de poder. Es un Dios que cambia voluntades. Es un Dios que hace las cosas más increíbles en favor de su pueblo y de sus hijos. Y ahora Pedro dirige la atención a la historia sin igual de este portador de la paz y Señor de todo. Es Señor de todo, no solo sobre todo, Dios bendito por los siglos, sino como mediador. Toda potestad en el cielo y en la tierra es puesta en su mano, y todo juicio le fue encargado. Dios, y la ira con los que él unja estará con aquellos a quienes haya dado su espíritu. Si hay algo que me encanta, que solo hubo uno que venció la muerte. Solo hay uno que se levantó de entre los muertos. Solo hay uno que está reinando y está vivo en este tiempo. Y cuando nosotros le aceptamos a Él, la ira de Dios no está sobre nosotros. Amén. Verso 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea y comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. ¿Se recuerdan de Juan el Bautista que predicó sobre el bautismo arrepentido y convertido, que el reino de Dios se acerca, ya viene en camino? Antes bien, Pedro supone que en Cesarea, donde además residía el gobernador romano, se pudo tener conocimiento inmediato de lo que aconteció a Jesús. No era algo que no se supiera, ya era algo que se sabía, que tenían conocimiento. Esto es para nosotros un testimonio de cómo la historia de Jesús ya durante su vida mortal suscitó interés y llamó la atención. No olvidar que el bautismo de Juan realizó significa el principio del camino del Salvador. Cuando Juan bautiza a Cristo, comienza el camino de la salvación. Desde que cuando es bautizado, él es retirado, se va 40 días en ayuno al desierto, es tentado por Satanás, y luego cuando él vuelve comenzando su ministerio, que duró 3 años y medio prácticamente, después muerto, resucitado, ascendido, y su ministerio sigue por los siglos de los siglos. Su ministerio no terminó con su muerte. Hoy han pasado casi más de o cerca de 2000 años y aún nosotros seguimos hablando de este Cristo y en el único que hay salvación. Amén. ¿No es maravilloso? Verso 38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Al decir que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, Pedro se refiere a Mateo 3, 16 y 17, cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo vino sobre él como en la forma como paloma, y de esta manera pública y visiblemente Jesús de Nazaret fue ungido y proclamado como el poderoso Mesías, como el Cristo, como el Salvador de la humanidad. Y no solo eso, hubo una voz del cielo que decía, y audible, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pedro tiene cuidado en coordinar la imagen que traza de Jesús con las ideas religiosas de los oyentes, con no judíos, cuando dice que Jesús pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Con esta frase se pone en primer término la actuación externa que hacía Jesús y que Dios y que Cristo realizó al venir. Y una vez más, Pedro indica el motivo de la excelsa categoría de Jesús cuando dice, porque Dios estaba con él.
Y ahora Pedro muestra el incomparable camino de este bienhechor y salvador. En esa cultura había personas que se creían bienhechoras, pero llegaban hasta ahí. Y los César se creían bienhechores y podían, exigían adoración porque se creían bienhechores. Pero cuando Pedro le habla de que Cristo, este Cristo es superior, porque este Cristo no solo es un bienhechor, sino que también es el Salvador. Jesús fue enviado y equipado por Dios con el Espíritu Santo y con poder. Jesús es por tanto el don de Dios a los hombres. A veces se ha pensado que Dios estaba airado y el humilde Jesús consiguió pacificarle con su sacrificio. No es así. Hay personas, hay doctrinas que enseñan que como Dios estaba tan enojado, tan airado con la humanidad, que Jesús se puso él, dijo, ya, yo voy a ir para calmar tu ira. No, Dios lo envió. Dios lo envió. Dios en su plan perfecto para la humanidad nos envió al Salvador. Los primeros predicadores decían que Dios mismo fue el que envió a Jesús para que nos manifestara el amor de Dios. Jesús practicó un ministerio de sanidad, era su gran deseo el desterrar del mundo el dolor y la tristeza, sin lugar a dudas. Y hoy en día también quiere desterrar el dolor y la tristeza, pero como les dije en un principio, somos nosotros muchas veces los porfiados que nos gusta el dolor. No se lo pedimos a grito al Señor, pero con nuestra desobediencia muchas veces se lo estamos exigiendo. Y nosotros, verso 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. Pedro tiene derecho de hablar sobre este punto. Nosotros, los apóstoles, somos testigos de Cristo. No éramos objetos de reverencia supersticiosa, sino sencillamente testigos de los grandes hechos históricos sobre los que el Evangelio está fundado. Si hay algo y quien podía hablar, era Pedro. Pedro tenía toda la autoridad. Para muchos, incluso doctrinas que se levantaron en los primeros siglos, que Jesucristo no vino en persona, que Jesucristo era espíritu, que Jesucristo nunca fue humano. No. Pedro dice, nosotros lo vimos, testificamos, estuvimos con Él, sabemos lo que Él pasó, lo que Él padeció. Él nos enseñó y por eso hablamos de este evangelio, con convicciones claras. Y continúa diciendo a quien mataron colgándole de un madero. Se emplea la palabra madero en lugar de cruz para recordarnos que Cristo fue hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el hombre que es colgado de un madero. Si hay algo que se manifiesta, es lo que Pedro le está hablando a aquella multitud. Pedro no les dice que confiesen sus pecados inmediatamente. Pedro le está hablando de la figura de Jesucristo. ¿Quién era este Cristo? ¿Qué es este Cristo? ¿Qué es lo que padeció este Cristo? ¿Qué es lo que sufrió este Cristo por amor a la humanidad? De nuevo notamos la gran finalidad de la predicación apostólica, o sea, basar el evangelio en la autenticidad de lo que se ha presenciado en el curso de la historia. Verso 40. Qué maravilloso. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. La resurrección de Jesús fue el clímax de los eventos que probaron que el Señor es de todos. Sin esa resurrección no se podría hablar de que Dios es el Señor de todos. Con la resurrección de Cristo, Él se pone en lo último que le faltaba al hombre y que el hombre nunca ha podido hacer, que es vencer la muerte. Hombres famosos
Hombres con mucho dinero están ahí en cámaras hasta que descubran la vida eterna o la eternidad y gastan millones ahí que los tienen ahí para que su cuerpo no se descomponga. Y Cristo, sin importarle que su cuerpo se descompusiera, sin importarle que sangrara, que se pudriera su cuerpo por todos los azotes, las heridas que le causaron, sin importarle nada de eso, pues se entregó por amor a cada uno de nosotros. Y Pedro le está diciendo a aquellos romanos, a aquellos paganos, le está diciendo que ese Cristo que fue muerto en el madero, que se hizo maldición por cada uno de nosotros, al tercer día fue levantado de entre los muertos. No fue una fábula lo que Pedro les contó, porque él sigue diciendo unas cosas más. Pero resucitó, el poder que había en él no podía ser derrotado, podía conquistar lo peor de los hombres, pudo hacer al final, que es conquistar la muerte. Los predicadores y los maestros cristianos son testigos de la resurrección. Para ellos Jesús no es el personaje de un libro o del que han oído hablar, es uno que está vivo y presente, con quien ellos se han encontrado y al que conocen personalmente. Porque el verso 41 continúa diciendo, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Los apóstoles no eran los únicos testigos oculares de la resurrección de Jesucristo. Más de 500 hermanos lo vieron. Más bien eran hombres escogidos y ordenados por Dios para ser testigos especiales de esta resurrección. Y Pedro continúa diciendo algo más. Dice, a nosotros, después de la resurrección, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Durante los 40 días que Jesús estuvo con ellos después de su resurrección y antes de su ascensión al cielo, aún comió con ellos. Por eso no estaban equivocados ni engañados al comer con él, no podían negar su resurrección. La primera vez que lo vieron después de su resurrección estaban espantados y atemorizados, pensando que veían un espíritu. Pero él les dijo, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, y comió delante de ellos. Los apóstoles testificaron de lo que habían visto y oído. La religión de Cristo es histórica, siendo confirmada por testigos competentes, no por cualquier persona. No se olvide que después viene la persecución y nadie va a entregar la vida por algo falso, sino por algo verdadero. Para ellos hubiese sido muy falso decir, no, si en realidad no, nunca lo vi, nunca comí con él. Pero no, ellos testificaban. Decían, nosotros comimos, estuvimos con él. Después que resucitó, 40 días estuvimos compartiendo con él. Antes de su ascensión, antes de que los ángeles se lo llevaran y se fueran en una nube y después vinieran. ¿Qué están mirando ustedes al cielo? Así como él fue llevado, así mismo vendrá en gloria y poder. Vayan a hacer la pega, les dijo esos ángeles. Vayan a predicar la palabra. Vayan a hacer lo que él les dijo en 1:8. ¿Se recuerda lo que les dijo en 1:8, no? Ir a predicar mi evangelio a toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que después que salgamos de aquí, vayan. Verso 42. Y nos mandó porque les manda, el mismo Pedro está diciéndole, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¡Wow! Aquí agrega algo más. Antes le hablaba proclamando Señor de todos para dispensar la paz a todos por igual. Ahora los proclama en el mismo señorío supremo que tiene Jesucristo para ejercer juicio sobre todos por igual. ¿Sabe que esto a nosotros debe llenarnos de gozo? Deberíamos saltar de alegría.
Debiéramos cantar la última alabanza que están preparando mis hermanos del coro con todo el corazón, porque servimos a un Dios real, a un Dios verdadero, a un Dios que nos va a librar de ese juicio eterno. Eso es lo que está diciéndoles. Y que el Señor de todo es el que tiene, el que se le dio la potestad, es el que se le dio el poder para que toda rodilla se doble delante de Él y le confiese como el único Señor y Rey. Y ahí van a estar todos, no solo los cristianos tendrán que reconocer, como ya le hemos reconocido, si aquellos que nunca que se quisieron doblegar ante Él, ahí le reconocerán que Él era el Señor, era el Dios poderoso, pero para ellos ya será tarde. Por eso es apremiante que usted y yo prediquemos la palabra del Señor. Por eso es apremiante que usted y yo llevemos el mensaje de Cristo a aquellos que se están perdiendo. De esta manera, la resurrección de Jesús y su oficio de juez son puestos en estrecha relación con las palabras sobre el futuro juicio en las que se manifiesta la expectación que la iglesia primitiva tenía del tiempo final. La iglesia no quiere angustiar a los hombres, sino mostrarle el camino de la salvación para salir airosos ante este tribunal. Si hay algo que nosotros no debemos ir a infundirles miedo a ellos, sino que al contrario, que acepten a Cristo en su corazón para que puedan salvarse de aquel juicio. La declaración sobre el juicio se convierte en predicación sobre el tema de la salvación y por tanto en la buena nueva en el verdadero sentido. Cuando dicha declaración, tal como la hizo Pedro, hable de la fuerza salvadora de la fe en Jesucristo, Cristo otorga la remisión de los pecados a todos los que creen en su nombre, es decir, en la comunión con Él basada en la fe que confiamos en Jesucristo. De este dan testimonio todos los profetas, es decir, Cristo es el tema general del testimonio profético. Recuérdese que los temerosos de Dios asistían a la sinagoga de los judíos y oían cada sábado la lectura de Moisés y los profetas. Por eso ellos sabían lo que Pedro les estaba diciendo. Y le está diciendo, de lo que ustedes han oído ahí en las sinagogas, de esos profetas, esos hablan de Cristo. Esta declaración apostólica de la importancia evangélica de los escritos del Antiguo Testamento tenga suficiente peso para aquellos racionalistas que se disponen a repudiar este elemento de aquellas antiguas escrituras. Que todos los que en él creyeren, y esto es maravilloso, como termina el verso 23, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Por primera vez se ofrece el perdón a los gentiles sin que lleguen a ser judíos. Cornelio y su casa no recibirían el perdón de pecados por la circuncisión, por guardar la ley de Moisés, sino por obedecer el evangelio de Cristo. Esto fue dicho evidentemente con especial referencia a los oyentes gentiles allí presentes y formó una noble conclusión práctica para todo lo del discurso. El resultado de todo esto es el perdón de los pecados y una nueva relación con Dios. Por medio de Jesús ha vuelto a amanecer sobre la humanidad la amistad que siempre debía haber existido entre Dios y los hombres, pero que el pecado había interrumpido. Si hay algo que me maravilla cómo termina hasta el verso 43, que hay perdón de nuestros pecados. Que Cristo nos da el perdón. Y ese perdón es hacia la humanidad. Es hacia el que está afuera. No se pierda el próximo domingo, porque ocurre mientras Pedro habla. Le voy a hacer un spoiler. Mientras Pedro habla, el poder del Espíritu Santo se comienza a derramar en ese lugar. Se empieza a derramar el poder de Dios, porque las personas que estaban allí, que estaban escuchando, empezaron a reflexionar en su corazón, empezaron a darse cuenta que estaban perdidas, que la predicación que le estaba llevando ese Pedro que venía de Jope, que había salido de Lida y que estaba allá primero en Jerusalén y que hizo un recorrido sin saber a lo que iba a llegar a Cesarea y comienza a hablar de las cosas, de las maravillas de Dios. Empieza a hablar de este Jesucristo que es glorioso, que es maravilloso, que es el Dios Todopoderoso y sobre todas las cosas
el Espíritu Santo empieza a traer convicción a aquellas personas. Y hay un mover del Espíritu Santo sin igual. Amado, cada vez que escuchemos la palabra de Dios y el Señor golpee nuestros corazones, no te enojes con el pastor, no te enojes con el que esté predicando. Dale gracias a Dios, porque el Señor quiere que nuestras vidas sean cambiadas y transformadas. Seamos hechos una nueva criatura en el Señor. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor.